dígame la verdad. Bueno, ya está, preste un poquito de atención acá. Dígame la verdad, entre los saludos de recién, ¿cuántas veces dijo Feliz Año Nuevo? ¿Sí? Y desde hace unos días, ¿cuántas veces abrió su WhatsApp o las redes y dice y recibió un Feliz Año Nuevo? ¿Sí o no? ¿Están acá? A ver, hazme así con la mano para saber que está acá. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas veces hubo deseos en nuestro corazón para alguien que amamos y con toda sinceridad le dijimos Feliz Año Nuevo, deseándolo profundamente en el corazón? ¿O cuántas veces alguien nos dijo a nosotros en estos días Feliz Año Nuevo y fue un deseo sincero, ¿sí? Y no está mal que lo hagamos, no está mal que lo hagamos. Pero, ¿saben? Yo quiero que en esta tarde podamos hablar un poquito que no es cuestión de deseos. No es solo cuestión de deseos. Y ese es el título de la charla que vamos a tener hoy. Desde el año pasado que no nos veíamos, un chiste viejo el que acabo de hacer, pero estamos empezando hoy un año. Y ya lo aclaró Gastón también y dijo que no va a pasar nada porque ayer era 31 y hoy estoy en las mismas condiciones y es 1 de año. Y todos hubiésemos deseado que alguien nos dé un certificado para decirnos el año que viene o este año 23 no va a ser como el 22. ¿No? Pero no es una cuestión de un tiempo que se pase, ¿sabe? Y especialmente para los cristianos, para los hijos de Dios. Vos y yo tenemos que transcurrir etapas en la vida. Y etapas que están demarcadas por características que tienen un principio y un final. Y yo quisiera que hablemos de eso hoy, ¿saben? Etapa es un periodo de tiempo delimitado y contrapuesto siempre con un momento anterior y con otro posterior. Al mismo tiempo, una etapa cuenta con características que le son específicas y que tienen que ver con lo que en ella sucede, se realiza o acontece. Y la verdad es que creo que el propósito de esta pequeña charla que vamos a tener es para que vos y yo veamos en qué etapa estamos delante del Señor. Y empezando este año 2023, tu deseo te lleve a la actitud correcta. Mi deseo de lo que puede ser el año me lleve a la actitud correcta de permitir que Dios trabaje en mí de tal manera que las cosas que hice mal o las que no hice el año pasado, yo las haga este año para que Él se lleve toda la gloria. Amén. No es porque pasamos del 31 al 1, es por una cuestión de actitud correcta delante de Dios. Me choreó el versículo Gastón. Ya te va a llegar la carta documento. Porque de todo lo que vamos a hablar, tiene que quedar firme y claro lo que dice el versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ahora, en esto de que todo proviene de Él y todo es para Él, vos y yo tenemos que tener la actitud correcta. Vos y yo tenemos que entender que no es cuestión de que deseemos ser mejores. ¿Quién quiere ser un mejor hijo de Dios el año que viene?
Ah, poquitos. Bueno. Vamos a preguntar de vuelta, ¿sí? Porque mire, por más que usted y yo no lo deseemos, vos y yo tenemos que ser mejores para Él. Amén. Y por más que no querramos cambiar de etapas, vos y yo tenemos que cambiar de etapas para que Él nos encuentre como esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Pregunto de vuelta, ¿quién quiere ser un mejor hijo de Dios este año? Y lo deseamos, pero tiene que haber actitudes en nuestro corazón para que nos lleven a hechos delante de Dios. Que Dios pueda decir, verdaderamente yo me alegro en estos hijos. Amén. Vamos a tomar un ejemplo para ir basándonos. Y es simplemente eso, es como un ejemplo para tomar de referencia. Porque lo que vamos a buscar de ejemplos estaba en la ley y nosotros estamos en la gracia. Pero como toda la palabra es inspirada y útil para que nosotros podamos ser edificados, vamos a tomarlo como ejemplo. ¿Sabe? Y vamos a tomar como ejemplo al pueblo de Israel. ¿Le parece que hagamos eso? ¿Se acostó tarde anoche? Sí. Necesitaríamos como un suerito, así a ver si tenemos un poquito más de... Pero la verdad, querido hermano, los felicito, porque están en este lugar. Los felicito. Porque teníamos la excusa perfecta para no venir. ¿Sí? Pero estamos acá, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Bueno, volvamos a lo nuestro. Yo quiero que veamos en esto, en las etapas que vivió el pueblo de Israel, y compararlo con las etapas que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Y ¿sabe? Si una de las primeras etapas que vivió el pueblo de Israel fue ser cuando estaba en Egipto, ¿qué era? ¿Más fuerza que era? Era esclavo. Los voy a hacer laburar así, estamos todos. Era esclavo. Y la característica de esa etapa del pueblo de Israel era justamente eso, la servidumbre, la falta de libertad. Y sobre todo quiero hacer hincapié en la falta de libertad para adorar a Dios. Mientras que estuvo esclavo el pueblo de Israel, no pudo adorar a Dios. No pudo. Es más, en las charlas que tenía Moisés con el faraón era dejar salir a mi pueblo a adorarme. ¿Sí? Entonces esa es una primera etapa por la cual todos pasamos, todos fuimos esclavos, todos estuvimos esclavos del pecado y las consecuencias que el pecado trae. Todos tuvimos la imposibilidad de adorar a Dios. ¿Amén? Pero esta etapa de la esclavitud del pueblo de Israel se acaba cuando aparece un cordero perfecto, que fue sacrificado por el pueblo de Israel. Y eso le trajo libertad al pueblo de Israel. ¿Qué le trajo? Libertad. Ahora, Dios estaba trabajando en el corazón del faraón, Dios había preparado a Moisés, todo dependía de Dios. Pero el pueblo de Israel tuvo que creer que iba a pasar el ángel heridor, tuvo que creer que tenían que separar el cordero, tuvo que creer que había que sacrificarlo, tuvo que creer que había que manchar los dinteles de la puerta, tuvo que creer que del lado de adentro de la marca de la sangre estaban protegidos y que la muerte no los iba a tocar. Y vos y yo, llevándolo a nosotros un día, siendo esclavos del pecado, porque es eso lo que declara la palabra, tuvimos que entender que hubo un cordero santo, sin mancha, que murió por vos y por mí en la cruz del Calvario. Y que cuando nos refugiamos en los méritos de la cruz de Cristo, vos y yo hemos tenido libertad del pecado y de la muerte. Amén. Y ahora podemos con toda libertad alabarlo y adorarlo.
cosa que estando en la esclavitud del pecado no podíamos. Rotundamente hay una etapa que se termina, que es pasar de la esclavitud a la libertad. Y es todo a través de no méritos propios, sino de un cordero entregado en sacrificio. Y Cristo es nuestro cordero. Jesús lo vio, Juan lo vio y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vos y yo nos hicimos de eso y hoy somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, empieza a andar ¿por dónde? Por el desierto, ¿no? Sale, el itinerario era salir de Egipto, pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida. La libertad, esa etapa de la libertad, ¿vos estás viviendo la etapa de la libertad? Miren, si todavía esto no es una verdad en tu vida, si todavía no has experimentado la libertad en Cristo Jesús, si todavía la muerte tiene el dominio sobre tu vida y el pecado te gobierna, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para mirar la cruz donde el Cordero Jesucristo dio la vida para hacernos libres. Hoy es el día. Hoy es el día para ser libres en Cristo. Y entramos y seguimos en esto para que verdaderamente podamos estar en la etapa de la libertad, que yo la quiero entendí de dividirla en dos partes. Dijimos que el pueblo de Israel salía de Egipto y el destino era... Vamos de vuelta. Nos vamos a ir a las 4 de la mañana. El pueblo de Egipto, salió el pueblo de Israel de Egipto y el destino era la tierra prometida. Pero en el medio había el desierto, un tiempo de, decí conmigo, transición. Porque Dios no le da la libertad al pueblo de Israel para que viva en el desierto. Dios le da la libertad al pueblo de Israel para que estando en esa libertad pueda llegar a la tierra prometida. ¿Amén? Ahora, cuando el pueblo de Israel sale en esta primera etapa de libertad, empieza a conocer al Señor, empieza a conocer a Dios. Y ahí al poquito tiempo de andar, Dios le da la ley para que sepan qué había en el corazón de Dios y que el pueblo de Israel pudiera conocerlo. Y empiezan a caminar, y yo no quiero entrar en muchos detalles porque quiero llegar al final. En ese tiempo de transición, decí de vuelta conmigo, transición. Eran libres, ya no eran esclavos, pero era un tiempo de transición porque el propósito era la tierra prometida. Ahora, en ese tiempo que ellos tienen que conocer a Dios, Dios es bueno, le da la ley, le dicen yo quiero esto, yo pienso esto es mi forma de ver la situación. Ahora, como ustedes hasta recién eran esclavos y están aprendiendo a conocerme, yo les voy a dar de comer, quédense tranquilos. Fue un poquito, estoy haciendo parafraseando, ¿no? Porque hubo ciertas cosas ahí en el medio, pero quiero seguir adelante. Porque eran nuevitos, decí conmigo, nuevitos. Eran nuevitos en el caminar con Dios, Dios les tuvo misericordia, los atendió, les dio de comer, les dio de tomar agua, los cuidaba con una nube de día, con una gran llama de noche, una columna de fuego de noche. Porque el desierto era para un poquito de tiempo, porque ellos tenían que llegar a la tierra prometida, para disfrutar de la plenitud del Dios que les había dado la libertad. ¿Amén? Ahora, eso lo podemos comparar con nuestra vida. El Señor nos salvó, empezamos a andar, no conocemos
casi nada de Dios. Dios nos empieza a alimentar a través de su palabra, usa la iglesia para que nos nutran, nos cuiden, nos lleven hacia adelante y vamos conociendo y empezamos a movernos en lo que Dios quiere. Ya estamos en la etapa de la salvación, pero estamos en una etapa, lo voy a decir con mucho respeto, de inmadurez espiritual. Decirle al de al lado, es un tiempo de inmadurez. No, fuerte, díselo. Es un tiempo de inmadurez. El desierto, si bien es cierto, ya tengo la libertad en Cristo, pero como es al principio de mi vida y mi relación con Dios, es normalmente un tiempo de inmadurez que tiene que ir desapareciendo con el tiempo. Porque el propósito es llegar a la tierra prometida. ¿Amén? Y es una etapa que tiene principio y tiene fin. Y ese principio y fin es ahí en el medio, está enmarcado justamente por esto, por la inmadurez espiritual. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 10, del 1 al 5. 1 Corintios 10, del 1 al 5, y va a hablar de lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Dice, amados hermanos, ya no le está hablando al pueblo de Israel, ahora Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Levanta la mano, sos iglesia. Esto que vamos a leer es para vos y es para mí. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Versículo 5. Sin embargo, y cuando Dios mete un pero o un sin embargo, vos y yo tenemos que prestar atención. Vos y yo tenemos que prestar atención. Y yo te ruego en el nombre del Señor que este primer día del año prestemos atención. Que en este primer día del año prestemos atención. Que pudimos desear un montón de cosas, pero caminando en el propósito de Dios, Dios tiene que movernos en su voluntad para que verdaderamente no haya en nosotros ningún sin embargo. Amén. Miren, sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Primer día del año, Dios manda una advertencia. Quiero que prestemos atención porque a mí me hizo revisar un montón de cosas y yo quiero compartirlas con vos. Parecía que estaba todo bien. Dios había hecho un montón de milagros extraordinarios con el pueblo de Israel. Dios había hecho un montón de cosas con ellos, que pasaran un mar en seco. Dios había hecho grandes milagros con la nube, con la llama de fuego, pero sin embargo, no les alcanzó. Sin embargo, se murieron en el desierto. Sin embargo, no entraron a la tierra prometida porque Dios no se agradó de ellos. ¿Querés entrar a la plenitud en Cristo, que es la tierra prometida que tenemos? Dios tiene que agradarse de nosotros. Dios tiene que agradarse de nosotros. Cuando Jesús se bautiza y sale del agua que es levantado por Juan, se abre el cielo y se escucha una voz que dice, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y en esa complacencia
que el Padre tuvo en el Hijo, pudo el Padre mostrar toda su gloria en la tierra a través de un Hijo que le traía complacencia al corazón. Amén. ¿Querés mostrar la gloria de Dios en la tierra? Tenemos que agradar al Padre. Tenemos que agradar al Padre, porque esto, si yo no agrado al Padre, querido hermano, puedo ser salvo, pero me quedo en el desierto. Y el desierto es transitorio, porque el propósito es la plenitud en Cristo, que es la tierra prometida que tenemos aquí en la iglesia. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron estos buenos en el desierto? Dice que codiciaron lo malo. Lo dice del versículo 6 al versículo 10. Dice que codiciaron lo malo, rindieron culto a ídolos, o sea, cometieron idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría, cualquier cosa. No hace falta una imagen. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Mire, dice que celebraron, comieron, bebieron. Dice que se cometió inmoralidad sexual. Cometieron inmoralidad sexual. Dice que pusieron a prueba a Dios, ¿sabe? Muchas veces no le creyeron y muchas veces se quejaron con Dios. Lo pusieron a prueba. Y dice que muchos murmuraron. Eso está entre el versículo 6 y el 10 de Primera de Corintios. Estas son características del desierto. De los que habían tenido libertad, pero estaban en el desierto. ¿Hay alguna de estas características en tu vida? ¿Hay algo que ocupa el lugar de Dios en mi vida? ¿Hay algo que está ocupando el lugar de Dios? Estoy dedicándome a ver cómo encuentro placer en lo que yo necesito para mí. Yo no estoy diciendo, estos habían salido, ya no estaban en la esclavitud, ya habían tenido la libertad, lo que a vos y a mí nos ha pasado en Cristo, pero decime si muchas veces no estamos haciendo idolatría en nuestras vidas. Decime si muchas veces no estamos pensando en lo que nosotros necesitamos. Decime si muchas veces no nos quejamos delante de Dios. Decime si muchas veces no murmuramos. Yo sé que acá nadie murmura, yo sé. En otros lados sí, pero acá. Pero fue algo por lo cual Dios se desagradó. Y es una característica de los que no entraron a la tierra prometida. Eran salvos del dominio del pueblo egipcio, pero no estaban agradando a Dios. Y la primera advertencia para vos y para mí: Dios nos hizo salvos en Cristo Jesús, pero ¿le estamos agradando? Estamos teniendo el deseo de decir: Señor, yo tengo como propósito en esta vida tener la plenitud en Cristo Jesús. Esa es mi tierra prometida y yo quiero entrar en esa tierra. El versículo 11 de 1 Corintios 10 dice: estas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en los tiempos finales. Es serio. Es serio. Y va más allá de un deseo de que sea un año nuevo distinto. Vos y yo tenemos que decir: si no entré todavía a la plenitud de Cristo, que es mi tierra prometida, este año yo cruzo el Jordán. Este año yo cruzo el Jordán. Porque no me voy a quedar en el desierto. Porque es algo transitorio en el desierto. Querido hermano, la verdad es que habemos muchos
que hace muchos años que Dios nos dio la libertad, pero seguimos viviendo en el desierto. En lo que tenía que ser algo transitorio, donde podíamos experimentar toda la benevolencia de Dios que cuida a un hijo pequeño para que crezca, para que se forme, para que tome fuerza, para que pueda caminar hacia su propósito. Habemos mucho que todavía necesitamos leche espiritual, como dice Pablo, porque seguimos estando y siendo inmaduros. Mire, le digo la verdad, yo luché para cambiar el mensaje, porque era un 1 de enero. Pero no mando. Y me chocó el tema de la advertencia. Y está escrito para advertirnos a nosotros, la iglesia. Esto no quiere decir que todos estamos en esta circunstancia. Querido hermano, si vos has logrado entrar a la plenitud de Cristo, que es la tierra prometida para los hijos de Dios, gloria a Dios. Pero sigue diciendo ahí en 1 Corintios, tengan cuidado, dice, los que piensen estar firmes, mire que no caigan, porque estas tentaciones que estos sufrieron en el desierto son las mismas que vos y yo podemos sufrir. ¿Amén? ¿Pero vamos a la tierra prometida o no? ¿Vamos a la tierra prometida o no? Dígame amén por lo menos, hermano. Los escucho más fuerte a los que están viendo la transmisión que a ustedes. Advertencia. Hay que cruzar el Jordán. Mire, Josué, capítulo 1, versículo 1 al 4. Josué, ¿se entiende hasta acá? ¿Se entiende un poquito? Siempre hago lo mismo. ¿Para qué pregunto si me van a decir que sí? Pero Josué 1, 1 del versículo 1 al 4. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Quién había dado la tierra? Dios. Y quiero hacer una aclaración de este versículo que se usa tremendamente mal. Dios le está diciendo acá al pueblo de Israel, yo ya te di la tierra, ahora andé y pisala. Y lo hemos dado vuelta. Y decimos, donde yo pise, Dios tiene la obligación de dármelo. Y mire, yo he gastado zapatos caminando y lo que pisé no lo tengo. Porque era una mala interpretación. Vos y yo tenemos que caminar seguros, tomando todo lo que Dios nos da, en lo que Él ya nos entregó en Cristo. Amén. No es un tema de capricho, no es un tema de que yo camino por donde quiera. El pueblo de Israel tenía delimitada la tierra prometida. Tenía que ir ahí y no importaba que estaba llena de enemigos. Esa tierra donde fluía leche y miel, ellos tenían que creer que Dios se la iba a dar. Querido hermano, cuando vos y yo estamos en la plenitud de Cristo, vamos a tomar lo que Él nos dio con toda la seguridad de que nadie se va a poder oponer a lo que Dios te quiera dar. Amén. Pero sobre todas las cosas lo que Él te quiere dar es su persona. Dice que Moisés se había muerto. Para entrar a la tierra prometida hizo falta que Moisés se muriera. Y esto de que se murió para entrar me hizo acordar al hecho de que el pecado en mí se tiene que morir para que la verdad de Dios pueda vivir. Dice Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Querido,
Vos y yo tenemos que entender esto. La vieja naturaleza en vos y en mí se tiene que morir para que podamos entrar a la tierra prometida. ¿Amén? ¿Amén? Para que podamos gozar de la plenitud de la tierra prometida. Nuestra vieja naturaleza se tiene que morir. Y voy a saltar un montón por la hora. Voy a saltar un montón. Pero quiero que veamos espérenme, están en silencio. Vamos a ver las características para entrar en la tierra prometida. Espérenme un cachito que se me perdió. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Acá está. Josué 3, 1 al 3. Josué 3, 1 al 3. Dice así. Están ahí, mire. Tenían que cruzar el Jordán, que era lo que los dividía y los separaba de la tierra prometida. Habían llegado hasta ahí, hasta el límite. Esta era la segunda vez que pasaba, porque habían demorado nada más que en vez de unos días y que sea un tiempo transitorio, habían pasado 40 años. Algo transitorio bastante extenso fue, ¿sí? En vez de haber entrado a los pocos días, algunos dicen 14, otros dicen 40 días, depende de cómo se vaya, fueron 40 años. 40 años dando la vuelta, 40 años sin llegar al destino, 40 años sin sentirse realizados como pueblo, 40 años de estar a mejor frustrados. Frustrados. De hecho, muchos decían, che, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos sepulcros. Miren lo que estaban extrañando. Allá teníamos sepulcros y vos nos sacaste. ¿Saben qué? Estaban frustrados. Decí conmigo, frustrados. No, fuerte, frustrados. Porque quiero resaltar esto. ¿Saben qué? Algo transitorio se hizo el motivo de vida y eso los puede haber frustrado. Y a lo mejor a vos o a mí nos pasa lo mismo porque seguimos dando vuelta, porque no estamos llegando a la plenitud en Cristo y nos sentimos frustrados. Y en muchos casos podemos preguntarnos, como se preguntó el pueblo de Israel, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Para qué? Allá teníamos cebollas. Miren lo que extrañaban. Las cebollas, esa que cuando se pela uno llora, esa. Las cebollas y los sepulcros. Pero estaban tan desenfocados porque no habían cumplido la etapa. A los poquitos días llegaron ahí, al borde de la tierra prometida, mandaron espías. ¿Se acuerdan que fueron los espías a ver? 10 volvieron diciendo, decilo fuerte. 10 volvieron diciendo, nos van a comer como pan caliente. 2 dijeron, si Dios nos dio la tierra, tomémosla. Eso fue a los poquitos días. Eso es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía. Al poquito tiempo de tener la libertad en Dios, decir, yo quiero tomar todo lo que Dios tiene para mí. No quiero quedarme dando vueltas. No quiero seguir comiendo maná. Yo quiero lograr la tierra prometida en mi vida, que es la plenitud de Cristo en tu vida y en la mía. Amén. ¿Saben? Cuando entraron a la tierra prometida, el maná se terminó. Ahora tenían una tierra de abundancia, pero ellos eran responsables. Pero están ahí, están en el límite, todavía no entraron. Y te puede pasar a vos y a mí, querido hermano, y esto quiero que lo tomemos como advertencia. Quizás estamos ahí, estamos viendo la plenitud de Cristo en otros. Estamos viendo cómo Dios se mueve y hace en otros. Y estamos tan frustrados en nuestra vida espiritual
que estamos diciendo, yo no estoy al nivel. A mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a poder. Si hay algo parecido con tu vida o la mía, hermano, presta atención. Presta atención. Pero están parados ahí, están por entrar. ¿Saben qué? Y se puede entrar a la tierra prometida porque Dios cumple su palabra. Amén. Y yo no sé cuál es tu situación hoy. Yo no sé cuánto hace que estás dando vueltas en lo mismo sin lograr consolidarte como hijo de Dios. Pero este tiempo es un tiempo especial para que vos cierres otra etapa en tu vida de cristiano y digas, ahora voy por la madurez en Cristo. Ahora voy por la madurez en Cristo. No depende de que yo pueda hacer nada. Todo lo va a hacer la palabra y el Espíritu Santo en mí. Pero yo tengo que tener la actitud correcta de buscar esa plenitud en Dios. Amén. Josué 3, 1 al 3. Están ahí. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando ven a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Le está diciendo, miren, acá les vamos a dar instrucciones, paren un poquito. Venimos de 40 años de caminar en el desierto, ahora hace falta parar un poquito porque les vamos a dar instrucciones. Y en el nombre del Señor yo te pido, si estás con mucho trajeteo, con mucha corrida, con mucho tiempo, un montón de cosas, para un poquito. Hay instrucciones de parte de Dios. En este año que empieza, pero es sobre en esta etapa que puede empezar hoy en tu vida. Amén. Instrucciones. Instrucciones de parte de Dios. Y se van a ver el arca. El arca era la presencia de Dios. Van a ver el arca. Cuando el arca empiece a caminar, ustedes la tienen que seguir. Dejen todo lo que están haciendo porque esto es más importante. Esto es prioritario. Dejen los puestos, lo que están haciendo, déjenlos y sigan el arca. Vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Querés cerrar un ciclo? Seguí la presencia. Seguí la presencia. Para un tiempo en el nombre del Señor. Escuchá instrucciones de parte de Dios. Y tomá la decisión de dejar todo y seguir su presencia. Es la forma de entrar a la tierra prometida, querido. Cuando Él es la prioridad uno. Cuando su presencia es la prioridad uno. Cuando no hay nada que me detiene y yo lo sigo, aunque no lo entienda. Los tenían que seguir y estos encararon para el agua. Podría haber dicho, ¿y ahora qué hacemos? Quizás muchas veces cuando tomes esta decisión en Dios, no entiendas lo que Dios esté haciendo, pero deja lo que estés haciendo y seguilo. Créele. Los 40 años fueron porque no le creyeron. Y hoy se dijo en más de una oportunidad que tenemos que reforzar nuestra fe y le tenemos que creer a Dios. Vos y yo hemos sido llamados a creerle a Dios y no creer en Dios. A creerle a Dios es para seguir su presencia. Primera de Juan 2:24. Uy, 25. Primera de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio, instrucciones. Ustedes deben seguir fieles. ¿Cómo tienen que seguir? Fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Escuche, por favor, amado, escuche. Si lo hacen,
permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Si vos querés vivir en la tierra prometida, es la comunión con el Hijo y el Padre lo que necesitamos. Es la comunión. No es venir a la iglesia. Es que siendo iglesia yo tenga comunión con el Hijo y con el Padre. Ahora, para eso tiene que ser la prioridad. Yo tengo que estar dispuesto a dejar todo y seguirlo. Yo tenía 2 ejemplos ahí, los menciono rápido. El de Mateo. Dice que pasó el Señor y le dijo, seguime. Y Mateo dejó todo. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y lo siguió. Y después hay otra historia de un joven rico que tenía muchos bienes y el Señor le dice, andá, vendé todo lo que tenés, vení y seguime. Y el joven pensó, dice que lo razonó, se puso triste porque tenía muchos bienes. El problema no eran los bienes, el problema que eran los bienes le impedían seguirle al Señor. Y queridos, si este año va a ser el año que vos y yo entremos a la tierra prometida, tenemos que deshacernos de los bienes que nos impiden seguir al Señor. Tenemos que deshacernos de los bienes que tienen prendido nuestro corazón. Porque la Biblia dice que donde está el corazón del hombre, ahí está su riqueza. ¿Dónde está tu corazón? ¿Querés la tierra prometida? Hay que dejar todo y seguirlo. Hay que ser como hizo Mateo. Dejó todo y le siguió. Avanzamos. Perdón, chicos, que les hice copiar tantos versículos. Para final. Entrar a la tierra prometida. ¿Sabe? Una cosa que no quiero saltear. Usted lo va a leer después en Josué. ¿Va a leer Josué 3 en su casa? ¿Sí? No me mienta, después no, si ni se va a acordar que... ¿Va a leer Josué 3? Anote, leer Josué 3. Si no lo leo antes del martes me cae un rayo en la cabeza. Anote. No le quiero meter presión. Josué 3. ¿Sabe? No quiero dejar de decir esto para entrar a la tierra prometida. Usted lo va a leer ahí. Dice que tenían que estar atentos, que tenían que seguir las instrucciones para poder seguir la presencia de Dios. Tenían que dejar sus puestos y eso tenía que ser prioridad 1. Pero dice algo más para entrar a la tierra prometida. Josué los para y les dice, ¿quieren entrar, muchachos? Santifíquense hoy. Santifíquense hoy para que Él haga maravillas mañana. No se puede entrar a la tierra prometida, no se puede entrar a esa presencia plena, a esa comunión plena con Dios. No se puede, querido hermano, si no hay santidad en mi vida. Porque la santidad es la herramienta que nos lleva a la pureza. Y para que vos y yo podamos estar en comunión plena con Él, necesitamos ser puros, porque Él es puro. Santidad. Es más que un deseo, querido hermano. Es más que un deseo. Y yo puedo haber sido lo máximo en santidad el año 2022. Pero hay más santidad para encontrar en Dios. Así que si anduviste bien en santidad, hay un desafío mayor. Buscar una mayor santidad. Porque el destino tuyo y mío, la vara tuya y mía es parecernos a Cristo. O sea que para santidad podemos seguir avanzando tranquilos. Pero quiero decir algo más, con todas esas condiciones ellos entraron a la tierra prometida. Con lo del capítulo 3 de Josué, quiero que lo leas en tu casa después. Prestaron atención, siguieron instrucciones, siguieron la presencia de Dios, le dieron prioridad y se santificaron. Después de todo eso pudieron cambiar de etapa. ¿Querés cambiar de etapa? ¿Querés cambiar de etapa? Hace falta todo eso. Hace falta todo eso.
Y quiero que hablemos un poquito de la tierra prometida y terminamos. Gálatas 2, 20 y 21. ¿A dónde está la tierra prometida? Dice Gálatas 2, 20 y 21. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La tierra prometida. Cristo viviendo en vos. Esa es la tierra prometida. Porque es la tierra de plenitud. La tierra donde fluye leche y miel. La plenitud está en Cristo. La plenitud está en Cristo. No que tengas un montón de actividades dentro de la iglesia. La tierra prometida es estar en Cristo y Cristo en vos. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Es por gracia. Pero le voy a dar el sentido que tiene. Y el sentido mayor es estando en Cristo. La tierra prometida es Cristo, querido hermano. Estar en Cristo. Dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Quién está en Cristo? ¿Quién está en la tierra prometida llamada Cristo? No hay condenación, querido hermano. No hay condenación. La Biblia dice que somos justificados en Cristo. Somos justificados en Cristo. Tu justicia y mi justicia no valen nada delante de los ojos de Dios. Por eso Dios nos ha justificado en Cristo. Esa es la tierra prometida. Vivir como un justo delante de Dios en los méritos de Cristo. Cuando vos y yo no podíamos hacer nada, fue que Dios nos dio en la gracia a Cristo y nos justificó. Todo lo podemos lo dijimos hoy, otro versículo que me choreó el amado hermano. Dice, todo lo podemos en Cristo. No podemos porque soy un príncipe del reino, porque soy no sé qué. Lo puedo en Cristo, porque Cristo es el poder de Dios en mi vida. ¡Cristo! Es la tierra prometida, es lo que yo necesito, poderlo todo en Cristo. Por eso a veces mi vida está llena tanta de frustraciones, porque hay un montón de cosas que quiero hacer yo, como cuando estaba en el desierto. Pero es solamente en Cristo. Decirle al de al lado, en Cristo. No, díselo con ganas, porque depende de eso que vivamos en la plenitud. En Cristo. En Cristo. Y hace falta la santidad en Cristo, hace falta que sea prioritario en nuestra vida. En Cristo. Y después dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en Dios. Dios le dijo a Moisés en su momento, mire, cuando lleguen a la tierra prometida, nadie les va a poder hacer frente. Ah, no, Josué se lo dice, no se lo dijo Moisés. Nadie te va a poder hacer frente, Josué. Querido hermano, nadie te puede hacer frente porque vos y yo estamos con Cristo escondidos en Dios. Esa es la tierra prometida. Pero es una etapa que vos y yo tenemos que vivir. Y se vive cruzando el Jordán. Si el Señor te muestra que todavía estás ahí, al límite, pegadito de frente al Jordán. ¿Sabe? Eso, si yo estoy ahí, eso me hace un tibio. ¿Qué me hace estar ahí en el límite? No, póngale ganas. ¿Qué me hace? Un tibio. Y si yo hablo de tibio, ¿usted en qué piensa? Richard hizo así como diciendo, esa la sé. ¿En qué, Richard? Cuando en Apocalipsis dice,
perdón. Cuando en Apocalipsis dice el Señor, ¿por cuánto eres? ¿Por cuánto eres? Porque estás ahí. Porque sos tibio. Yo preferiría, dice en Apocalipsis, yo preferiría que fueras frío. Pero sos tibio. Ni de acá, ni en Egipto, ni en la tierra prometida. En el límite. Y ahí te quedaste. Dice Apocalipsis, porque sos tibio. Hay una versión que dice, te voy a escupir de mi boca. Ser cristiano no es para ser tibios, querido hermano. Ser cristianos es para vivir toda la plenitud